Estamos hablando acerca del nuevo pacto de gracia y hemos estudiado el establecimiento del pacto cuando Jesucristo derramó su sangre y hemos estudiado las bendiciones del pacto. Ahora vamos a estudiar el fundamento del nuevo pacto. El fundamento del nuevo pacto que ya hemos mencionado, pero vamos a enfocarnos en esto más ahora. Y el fundamento del nuevo pacto es el pacto de redención. El pacto de redención es el fundamento del nuevo pacto. ¿Pero qué significa esto? El pacto de redención era un pacto de obras para Jesucristo. Cristo tiene una misión, tiene que cumplir su misión y al cumplirla recibe la recompensa. Jesús cumplió perfectamente este pacto de obras, el pacto de redención, y él mismo dijo, consumado es. Lo que pasa es que el nuevo pacto de gracia media las bendiciones obtenidas en el pacto de redención. En otras palabras, el nuevo pacto es el pacto de redención cumplido y mediado para quienes el Hijo fue nombrado cabeza en el pacto de redención. Jesucristo cumple su pacto de obras, recibe la recompensa y luego la recompensa que Él ha recibido, Él lo media a su pueblo por medio del nuevo pacto. El nuevo pacto presenta a los hijos de Cristo, la descendencia de Cristo, las bendiciones que Cristo ganó. Todas las bendiciones que acabamos de estudiar antes del almuerzo son todas las bendiciones que Él logró en el pacto de redención. Él toma todo esto y lo media a nosotros en el nuevo pacto. El nuevo pacto, entonces, es el pacto de redención cumplido y mediado al pueblo de Jesucristo. En el nuevo pacto, Dios Padre pacta con pecadores el perdón de pecados y la vida eterna, basado en la fe en Dios Hijo, por medio de quien reciben todos los beneficios. El nuevo pacto dice, si crees en Jesucristo, recibes todo lo que Jesucristo ha ganado. Si crees en Jesucristo, recibes los beneficios, la recompensa del pacto de redención. El nuevo pacto es un pacto de obras ya guardado. Es un pacto de obras que Cristo ya cumplió. Y luego esto es mediado al mundo en la oferta del Evangelio. El antiguo pacto anhelaba la finalización y cumplimiento, anhelaba fidelidad con toda su imperfección e infidelidad. Pero el nuevo pacto no es un pacto esperando su cumplimiento. El nuevo pacto no está esperando que alguien haga algo para llevar a cabo, para consumar algo. Jesús dice, consumado es. Yo les ofrezco todo lo que yo he obtenido gratuitamente por la fe. El nuevo pacto es un pacto de obras ya cumplido y ofrecido como regalo gratuitamente y recibido por la fe en Jesucristo. Jesús entonces es el mediador, media a nosotros un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. No la promesa de algo posible, sino la promesa de algo ya cumplido. He descansado, dice Jesucristo. Yo me he muerto, he resucitado de los muertos, he ascendido al Padre, me he sentado a la diestra del Padre. Cree en mí. Consumado es, dice Jesucristo. Las Escrituras entonces frecuentemente hablan de una herencia. Tenemos una herencia en Cristo. Todo lo que le pertenece a Él, nos pertenece a nosotros en Él. Si Él tiene una herencia, nosotros tenemos una herencia en Él. Porque Él ha mediado su herencia a nosotros en el nuevo pacto. El Padre pacta con los elegidos por medio de Jesucristo, bajo la condición de la fe. Pero la fe es aún un don en el pacto, porque en la regeneración
que Dios ha prometido en el pacto, nos da la fe. Entonces, aún lo que requiere de nosotros, reparte a nosotros. Nuestra confesión de fe en capítulo 7 dice esto, que Dios requiere fe, pero también promete dar el Espíritu Santo para hacernos capaces y listos y dispuestos para creer. Entonces, el fundamento del nuevo pacto es el pacto de redención cumplido. La obra cumplida de Jesucristo se pone en una caja con un bow y dice, feliz cumpleaños, feliz Navidad. Aquí está, como un regalo, mi pacto de obras ya cumplido. Pero también las Escrituras, y sobre todo Hebreos, nos dice que los juramentos del Padre al Hijo garantizan las promesas del nuevo pacto. Los juramentos del Padre al Hijo, ¿qué son? Son la parte del Padre en el pacto de redención. Entonces la parte de Cristo en el pacto de redención es el fundamento del nuevo pacto, pero también los juramentos del Padre al Hijo constituyen una parte del fundamento del nuevo pacto en el pacto de redención. ¿A qué me refiero? Vayan conmigo, por favor, en sus copias de las Escrituras a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Vamos a leer de este capítulo y de capítulo 7, porque hay un argumento largo. Y el argumento será esto, que Dios ha jurado ciertas cosas a Cristo, y esto lo hace a Cristo un mediador de un mejor pacto con mejores promesas. Los juramentos del Padre constituyen el fundamento. Cristo es quien es para nosotros porque el Padre lo constituyó así por sus juramentos al Hijo. Entonces, Hebreos 6, 13 al 16. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Paramos. El autor está dando un ejemplo. Está diciendo que cuando Dios jura por sí mismo porque no hay mayor que Él. Y todo juramento es final para confirmación. Es el fin de toda controversia, es el juramento para confirmación. Los hombres juran para confirmar ciertas cosas, Dios jura por sí mismo. En segundo lugar, el autor señala que toma esta idea general y lo aplica en particular al sacerdocio de Jesucristo. Dice en Hebreos 6, 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Por qué jura Dios? Para mostrarnos a nosotros que Dios cumplirá su palabra. Para confirmar a nosotros, para mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa que su consejo es inmutable. Cuando dice, haré esto, lo hará. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El juramento de Dios es una ancla, un fortísimo consuelo. Nos asegura la esperanza puesta delante de nosotros y nos da una segura y firme ancla para el alma. Pero, ¿cuál es el juramento de Dios? ¿Cuál juramento juró Dios que para nosotros es una segura y firme ancla? Pues Él nos dice en Hebreos capítulo 7.
Bueno, pues lo menciona en el versículo 20 de capítulo 6, pero desarrolla el tema en capítulo 7, Hebreos 7. Empezamos con versículo 15. Y esto es aún más manifiesto, es manifiesto que Jesús tiene un sacerdocio eterno. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, esto es el juramento de Dios, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. ¿Cuál es la esperanza por medio de la cual nos acercamos a Dios? Es el juramento de Dios a Jesucristo. Y esto no fue hecho sin juramento, el nominar a Jesús un sacerdote, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, los levitas. Pero Jesús, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, esta es la conclusión. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El nuevo pacto tiene mejores promesas porque se basa no solamente en la obra cumplida de Cristo, sino también los juramentos del Padre al Hijo. El Padre le jura, tú eres sacerdote para siempre. Y esto lo constituye un sacerdote eterno, por medio de quien podemos acercarnos a Dios en el cielo, por medio de su sangre perfecta. Pero ¿cómo es que nosotros podemos participar en este acceso? ¿Cómo es que podemos participar en esta purificación de este sacerdote? ¿Cómo entramos nosotros en todo esto? En el nuevo pacto. En el nuevo pacto nosotros participamos en la obra cumplida de Cristo y garantizada por los juramentos del Padre al Hijo. Que es decir, nosotros recibimos en el nuevo pacto el pacto de redención ya cumplido y mediado a nosotros en Jesucristo. Una conclusión entonces. El nuevo pacto promete, si crees en Jesucristo, si invocas el nombre del Señor, serás salvo, recibirás todas las bendiciones del pacto de redención, recibirás la herencia de Jesucristo, serás unido a Jesucristo. Si crees en Jesucristo, la promesa es, serás salvo. ¿Cómo respondemos bíblicamente? ¿Cuál es la respuesta que la Biblia exige de nosotros para recibir la promesa? Pues es recibir la fe. Dios promete salvación en Jesucristo. La recibimos por la fe en Jesucristo, recibimos y descansamos en Cristo. ¿Quién tiene que cumplir el pacto? Pues cualquier persona que tiene compromisos, pero en este pacto en particular, Dios ha exigido la fe, pero Dios promete la fe también. Entonces, todo depende de Dios. Dios tiene que cumplir sus promesas, el prometedor tiene que hacerlo. Las sanciones que de una forma no hay, son dirigidas hacia Dios, porque cuando Dios jura, jura por sí mismo. Y nosotros concluimos entonces que el nuevo pacto es no solamente un pacto de gracia, sino el pacto de gracia. No porque hemos supuesto que hay un pacto de gracia y acabamos de encontrarlo. Nosotros concluimos que el nuevo pacto promete sus promesas gratuitamente y porque las recibimos gratuitamente, el nuevo pacto nos garantiza las promesas porque nos vienen a nosotros en un pacto ya cumplido. ¿Qué es esto? Es un pacto de gracia, es el pacto de gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si Dios nos promete salvación,
si la recibimos por la fe que Dios nos ha dado, y si Dios cumple todas sus promesas, ¿quién puede gloriarse en el nuevo pacto? Es imposible. Nosotros decimos gloria a Dios por lo que Él nos ha dicho o Él nos ha dado. El nuevo pacto bendice indefectible e infaliblemente a todos sus hijos. Todos ellos conocen al Señor, todos gozan del perdón de pecados, y la seguridad de este pacto descansa en el pacto de redención. Y el sacerdocio de Cristo descansa en los juramentos que el Padre hizo al Hijo. Los juramentos han sido hechos por Dios mismo. El que prometió es fiel, y nosotros descansamos y nos regocijamos en su fidelidad. ¿Qué más hay para hacer? Dios ha hecho todo para su pueblo. Y en Génesis 3:15, Dios había prometido esto: yo pondré enemistad entre ti y entre la simiente de la mujer. Yo lo haré. Y Dios lo hizo, hermanos. Lo vemos completamente en el nuevo pacto, en que Dios pacta con pecadores que recibirán salvación en Jesucristo si creen en Él. Dios no nos dice: yo he hecho mi parte, ahora tú vas a hacer tu parte para obtener la salvación. Dios hace todo. Ahora, hermanos, el reino del nuevo pacto. Los pactos establecen y gobiernan a reinos. ¿Cuál reino es establecido y gobernado por el pacto de redención y el nuevo pacto? Reino y pacto siempre van de la mano. Y aquí no menos. En el pacto de redención, el Padre le dio al Hijo un grupo de personas, un pueblo. También le dio una herencia, una nueva creación. Entonces, la nueva creación y los elegidos de Dios en Jesucristo constituyen el reino de estos pactos, o estos pactos constituyen a los elegidos de Jesucristo, ciudadanos del reino. El reino pactado para el Hijo era un reino de la nueva creación de eterna vida resucitada. Lucas 22:29. La traducción de este versículo es frecuentemente inadecuada. ¿Cómo es en la Reina Valera? Lucas 22:29. Sí. Jesús dice: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Asigno. La palabra que Jesús usa en griego asigno, diatéthemai. ¿Cuál es la palabra para pacto en griego? Es diatheke, el sustantivo. ¿Cuál es el verbo que se usa para decir yo pacto con vosotros? Es este verbo. Este verbo no siempre significa pactar. Depende del contexto. El contexto de Lucas 22, ¿cuál es? La cena del Señor. Es un contexto pactual, digamos. ¿Sí? Si uno estudia un texto, hay que prestar atención al contexto para entonces interpretar las partes y las palabras. Jesús dice: yo asigno a ustedes
un reino. Y mejor traducción sería, yo pacto a ustedes un reino. Así como mi Padre me pactó a mí un reino, yo pacto este reino a ustedes. Y yo os pacto un reino como mi Padre me lo pactó a mí. En el pacto de redención, el Padre le dio al Hijo una herencia y un pueblo para vivir en esta herencia de la nueva creación. Y Jesucristo en el nuevo pacto dice, yo por medio de mi pacto, yo les doy mi herencia, que es la nueva creación y la vida eterna en ella. Yo os asigno, yo os pacto un reino como mi Padre me lo pactó a mí. El reino de Dios, entonces, hermanos, es nuestra herencia pactual. El reino de Dios es la herencia pactual de todos los hijos de Cristo. Y llega a nosotros por medio de Cristo, por vía pactual, el nuevo pacto. La cena del Señor, entonces, ¿qué celebra? ¿O qué significa? Varias cosas, pero una cosa es que la cena del Señor nos recuerda de nuestro derecho legal, nuestro derecho pactual a la nueva creación. ¿Por qué debes tú o mereces tú o por qué tienes tú un derecho a la nueva creación? Nosotros decimos por la sangre de Cristo y la muerte de Cristo, el cuerpo de Cristo, por el nuevo pacto. Por el nuevo pacto yo tengo acceso, yo tengo un derecho a la nueva creación. La cena del Señor y el nuevo pacto esperan la asamblea completa del pueblo de Dios en la nueva creación, un cosmos consumado con armonía perfecta entre el Creador y la criatura. Jesús dijo que no bebería del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Nosotros decimos, nosotros estaremos en aquel banquete. ¿Cómo sabemos? Porque estamos ahora cenando en esta cena. Esta es una preparación. Estamos practicando para aquel banquete. Todo será perfecto algún día. Y nosotros, Cristo nos ha dado su nuevo pacto y esos símbolos visibles, esos sacramentos para recordarnos que Él viene, que Él regresará y que su cuerpo y su sangre, su muerte, constituye nuestro derecho al cielo, nuestro derecho a la nueva creación, nuestro ticket para el reino de Dios. Cristo pacta a nosotros el mismo reino que el Padre le pactó a Él. Entonces, el pacto de redención y el nuevo pacto establecen y gobiernan el reino de Dios o el reino de Cristo o el reino de los cielos, que es sobre todo la nueva creación, la consumación de todas las cosas. Pero vamos a ver que este reino futuro y perfecto se manifiesta en el presente en la iglesia. La iglesia es el reino de Cristo en la tierra y en el presente, porque en la iglesia los poderes del futuro están obrando en el presente. Los poderes de la consumación están colectando hijos para entrar en esta consumación. La iglesia es el reino del pacto en su forma presente, pero conectado directamente con el reino celestial. Es la manifestación del cielo en la tierra. Y allí en la iglesia el cielo nos alimenta, porque Cristo está en el cielo, pero está con nosotros por su Espíritu Santo. Él dijo, yo me voy, y los discípulos dijeron, no, por favor. Pero Él dijo, voy a estar con ustedes. Yo les voy a dar mi Espíritu Santo, no como un sustituto en mi ausencia, sino como la garantía de mi presencia con ustedes hasta el fin del mundo. El reino del pacto, el nuevo pacto nos da una herencia en el reino de Cristo y la iglesia es la manifestación visible y presente de este reino, aunque el reino mismo será la consumación de todas las cosas.
Y Lucas 22, 29 es un versículo perfecto para demostrarlo, aunque hay otros versículos y no tenemos tiempo para estudiar todos. Pero cuando Jesús dice, diatéthemai, yo pacto a vosotros un reino. ¿Cuál reino es? El reino de los cielos, el reino de Cristo, la herencia de los hijos de Dios. ¿Quién es el pueblo del nuevo pacto? ¿Quiénes son los miembros del nuevo pacto? Recuerden, ¿cómo determinamos la membresía de cualquier pacto? Preguntamos, ¿quién es la cabeza federal? Y en el pacto de redención el Padre dijo, tú vas a constituir a los muchos justos si pones tu vida por ellos. Los elegidos entonces son el pueblo del nuevo pacto porque somos los quienes son representados por Jesucristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No estamos en la carne, sino en el Espíritu, regenerados, santificados. El Espíritu mora en nosotros, los hijos de Dios. Cada vez que leemos en Cristo, estamos leyendo en pacto. En Cristo, en pacto, son iguales. Nadie puede acusarnos, nadie puede condenarnos, nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Podríamos amontonar versículos, que los elegidos que están en Cristo Jesús constituyen el pueblo del nuevo pacto. Y Romanos 8:9, ¿qué dice? Dice que si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Él. Si no tienes el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Quiénes tienen el Espíritu de Cristo? Jeremías 31. Y yo pondré mi Espíritu dentro de vosotros. Todos los hijos del nuevo pacto tienen el Espíritu. Todos los hijos de Dios tienen el Espíritu. El pueblo del nuevo pacto se constituye de los elegidos de Dios. Ahora, ¿tienen un tatuaje los elegidos de Dios? No. Entonces, en la iglesia, nuestro juicio humano e imperfecto causa problemas y las falsas confesiones o profesiones de fe de la gente causan problemas, pero no cambia el hecho que el Espíritu solamente reparte los beneficios de Cristo a los hijos de Dios. Y hay personas que pueden fingir externamente ser los hijos de Dios, pero internamente no lo son. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Así hemos concluido el ministerio del Cristo, el pacto de redención y el nuevo pacto de gracia. Y hemos terminado todos los pactos entre Dios y los hombres en las Escrituras. Hermanos, lo que nos queda es hablar del misterio de Cristo y, si hay tiempo, hablar de la iglesia, que es el reino de Cristo en la tierra. Ahora, el misterio de Cristo. Cuando hablamos del pacto de redención, citamos a 2 de Timoteo 1:9 y Tito 1:2, donde Pablo dice que antes de la creación había sido planeada la salvación en Cristo para todas las naciones. Antes de la creación, Dios había planeado, la salvación en Cristo para todas las naciones. Dios anunció
esta salvación a Adán en el huerto, en la simiente de la mujer. Abraham recibió la suprema bendición de engendrar la nación de la cual nacería la simiente, quien traería bendición a las naciones. Y ahora que Jesús había venido y cumplido su misión, Él comisionó a sus apóstoles para que fueran a las naciones y reunieran una nueva humanidad por medio de la predicación y el poder del Evangelio. Pero no era tan fácil. Los judíos no entendían, los griegos no entendían, incluso los apóstoles tenían errores en su forma de pensar. ¿Por qué? Porque el misterio de Cristo no había sido desvelado completamente. Había preguntas y dudas y errores. Pero Jesús les enseñó, Jesús les dio una medida más grande del Espíritu para entender las Escrituras, y los apóstoles estudiaban más y más y más el Antiguo Testamento. Empezaron a entender más y más el ministerio de Cristo. Cristo dijo esto mientras estaba con nosotros. Y entonces empezaron a entender mejor el misterio de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo explicaron los apóstoles a los judíos y a los griegos el plan de Dios? Apelaron al misterio de Cristo. Hablaron del misterio de Cristo. Vamos a ver en primer lugar la unidad del plan de Dios. La unidad del plan de Dios. Van conmigo a Efesios 1, por favor, en sus Biblias. Busquen en sus Biblias Efesios 1. En Efesios 1, versículos 9 y 10, dice: Dios nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Su voluntad, su plan, su propósito fue establecido de antemano en Cristo, pero era un misterio. ¿Cuál fue? Como un plan para cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él, en Cristo, todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. La consumación de todas las cosas en Jesucristo era el plan desde el principio o antes del principio. Dios ha tenido un plan. Uno solo. Un plan de reunir todas las cosas o llevar todas las cosas hacia la consumación en Jesucristo. Reunir en Él. En griego la palabra significa traer todas las cosas a su cenit. Consumar a todas las cosas en Él, en Jesucristo. El plan de Dios termina en Jesús consumando a todo el mundo. Todo el universo. En Pentecostés, Pedro declaró que los judíos que estaban presentes en Pentecostés estaban viendo el cumplimiento de lo que Dios había prometido hace mucho tiempo. Pero Pedro les dice en capítulo 2 de Hechos 38 al 39, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pedro anuncia que esta bendición es para todos que la reciben, para todos los que creen en el Evangelio. Y esto empezó en el reino del sur, en Jerusalén, y después en el reino del norte, en Samaria,
y más adelante hasta los confines de la tierra. Jesucristo pactó con la casa de Israel y Judá por medio de empezar en Israel, en Jerusalén y luego Samaria, el reino del sur y el reino del norte. Y los que aceptaron el Evangelio, los que creyeron en Jesucristo, así entraron en el nuevo pacto. Pero los profetas habían profetizado o prometido que el nuevo pacto y la luz de la señal del Hijo de David sería para todas las naciones. Y los apóstoles no entendieron esto inmediatamente, pero Dios, por medio de Pedro y luego Pablo, les ayudó a entender más claramente, este evangelio es para todos. Y así el nuevo pacto empezó en Israel con el remanente de Israel, y luego salió al mundo y creció y creció y creció, y el nuevo pacto ha colectado a nosotros para incorporarnos en este plan unido de Dios, un solo plan de reunir todas las cosas, llevar todo a la consumación en Jesucristo. Y como dijimos, creo en el primer día, cuando hablamos acerca del misterio, Pablo dice en Colosenses que el misterio es Cristo en vosotros. Vayan conmigo a Colosenses 1. Quiero que prestemos atención a la manera en que Pablo habla acerca del misterio de Cristo. ¿Qué es? Colosenses 1, 25, Pablo dice que Dios le dio dones para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo va a anunciar en una manera cumplida la palabra de Dios, que es el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El misterio de Cristo, ¿qué es? Las bendiciones del nuevo pacto en Jesucristo para todo el mundo, que fue oculto. Pero noten, desde los siglos y edades, el plan, desde antes de la creación del mundo, segundo de Timoteo 1, Tito 1, 2, el plan, Efesios capítulo 1, versículo 9, el plan, Colosenses 1, 25 hasta 28, el plan que ha sido oculto desde los siglos y edades, siempre el mismo plan, siempre. Dios no dijo, vamos a hacer esto fracasó. Vamos a hacer otra cosa, esto fracasó. No, Dios ha tenido un solo plan que se llama el misterio de Cristo. Oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado. Y Pablo dice que su trabajo es anunciarlo cumplidamente. Cumplidamente. Porque si uno lee el Antiguo Testamento, uno tiene que explicar el misterio, uno tiene que interpretar el misterio, uno tiene que traerlo a los ojos de los lectores, porque a veces no es tan obvio. Pablo dice, esto es su comisión, fue comisionado para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio de Cristo. Vayan a Efesios 3. Para ahora, hermanos, el único punto es que lo que ahora ha sido manifestado siempre fue el plan. Lo que ha pasado es exactamente lo que Dios había planeado. La unidad del plan de Dios. Efesios 3, 1 al 6.
Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, ¿qué es? ¿Qué es la administración de la gracia de Dios que le fue dada para con los gentiles? Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo tiene conocimiento especial para explicarlo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Pero qué es que ha sido revelado? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El nuevo pacto colecta a todos los que creen en Jesucristo, sea judío o griego. El misterio de Cristo es que el nuevo pacto es para todo el mundo y esto siempre fue el plan. Otra vez, un misterio que existía mucho tiempo antes, en otras generaciones, pero ahora es revelado. El misterio revelado. El misterio que ya no es un misterio. El título de mi libro entonces debe ser El misterio de Cristo que ya no es un misterio. El ya no misterio de Cristo. Y unos versículos después, Pablo describe el misterio como el plan de Dios, en versículos 9 y 11, el plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, versículo 11, conforme a su eterno propósito. Estoy dándoles versículo tras versículo tras versículo para decir qué es, según las Escrituras, qué es el misterio de Cristo. Es la plan de Dios que Él había planeado desde la eternidad. Un plan. No varios planes, un plan. Reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Pedro, en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 10 al 12, dice que la gracia que nosotros hemos recibido, y Pedro escribe a provincias romanas, está escribiendo a gentiles. Pedro dice que la gracia que nosotros hemos recibido como gentiles es la misma gracia profetizada por los profetas de Israel. Los profetas, dice Pedro, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Había una gracia destinada a los gentiles. Y los profetas habían profetizado de esto. Pero dice Pedro que ellos escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. No lo entendían completamente. El misterio de Cristo estaba presente, pero oculto. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. El Cristo sufrirá y luego entrará en gloria, y los judíos junto con los gentiles pueden entrar en esta gloria sobre la misma base que es la fe en el Cristo. La ley, los profetas y los escritos, es decir, el Antiguo Testamento, dan testimonio de un único plan singular, un propósito eterno unido, revelado inicialmente como un misterio y develado completamente por Cristo y sus apóstoles. Rechazamos entonces cualquier idea de diferentes planes. Un plan que termina en fracaso, otro plan que termina en fracaso. No, hay un plan, el misterio de Cristo, el propósito eterno de Dios, de reunir en Él, en una consumación, todas las cosas, los judíos y los gentiles. En segundo lugar, vamos a analizar Israel, Cristo y la Iglesia.
Pero esta sección es más larga, entonces ahora sería un buen momento para el descanso y luego regresaremos a esto.